La casa de los no famosos. En las afueras de un pueblo remoto, rodeado de bosques espesos y carreteras olvidadas, se alzaba el asilo Sanatorium, un lugar que, desde fuera, parecía un edificio abandonado más. Pero dentro, oculto tras las paredes descascaradas y las ventanas rotas, se escondía un secreto macabro. El asilo no era un lugar de descanso para los ancianos, sino el escenario de un reality show transmitido exclusivamente en la Deep Web. Un programa donde los espectadores pagaban grandes sumas de dinero para ver el sufrimiento y la desesperación de los residentes. El concepto era simple: los ancianos eran abandonados allí por familias que no querían lidiar con ellos. Las cuidadoras, mujeres de apariencia fría y despiadada, los sometían a torturas psicológicas y físicas. El último anciano en sobrevivir ganaría su libertad, aunque nadie sabía si alguien había logrado salir vivo alguna vez. El asilo estaba equipado con cámaras en cada rincón, transmitiendo las 24 horas del día a una audiencia ávida de morbo. Los espectadores podían votar por qué anciano recibiría castigos especiales o incluso decidir si alguno debía ser eliminado. Las cuidadoras, lideradas por una mujer llamada Marta, seguían las órdenes de los espectadores al pie de la letra. Entre los residentes estaba don Ernesto, un hombre de 78 años que aún conservaba algo de lucidez. Había sido abandonado allí por su hijo, quien le dijo que era un hogar de retiro. Pronto descubrió la verdad. Las noches eran lo peor. Los gemidos de dolor, los llantos ahogados y los pasos arrastrados por los pasillos lo mantenían en vilo. Pero lo que más lo aterrorizaba eran las sombras que veía moverse en las esquinas de su habitación. Figuras oscuras que parecían observarlo, esperando su momento. Marta era la líder de las cuidadoras, una mujer de mirada gélida y sonrisa cruel. Vestía siempre un uniforme blanco impecable, manchado solo por las salpicaduras de sangre de sus víctimas. Las otras cuidadoras la seguían ciegamente, disfrutando del poder que tenían sobre los ancianos. Les negaban comida, los golpeaban y los humillaban frente a las cámaras. Pero lo más perturbador era cómo hablaban de ellos, los espectadores, como si fueran dioses que dictaban el destino de los residentes. Una noche, después de que una anciana llamada Doña Carmen muriera por negligencia, Marta se dirigió a las cámaras con una sonrisa siniestra. Gracias por sus votos. Doña Carmen ha sido eliminada. ¿Quién será el próximo? Los comentarios en la transmisión se llenaron de risas y emojis sádicos. Don Ernesto comenzó a notar cosas extrañas. Las sombras en las esquinas de su habitación se volvían más densas, más reales. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro proveniente del rincón más oscuro. «No estás solo», decía la voz. Se levantó tembloroso y encendió la luz, pero no había nadie. Sin embargo, en la cámara de seguridad, los espectadores vieron algo distinto, una figura alta y delgada, con ojos brillantes, inclinándose sobre la cama de Ernesto. Los comentarios en la transmisión se volvieron frenéticos. «Miren eso. Hay algo más en el asilo». Algunos espectadores comenzaron a preguntar si las sombras eran parte del show, pero Marta parecía tan sorprendida como ellos. «No es nuestro trabajo», murmuró, mirando fijamente las pantallas. Con el paso de los días, los residentes comenzaron a desaparecer uno por uno. Algunos morían por las torturas, otros simplemente se desvanecían en la noche. Las cámaras capturaban momentos inquietantes, sombras arrastrando cuerpos por los pasillos,
puertas cerrándose solas y risas fantasmales que resonaban en los altavoces. Don Ernesto, ahora uno de los últimos sobrevivientes, decidió que no iba a morir sin luchar. Reunió a los pocos ancianos que quedaban y les habló de un plan para escapar. Pero las cuidadoras lo descubrieron. Marta lo arrastró a la sala común, donde las cámaras lo enfocaron directamente. «Parece que tenemos un rebelde», dijo con una sonrisa retorcida. «¿Qué deberíamos hacer con él, queridos espectadores?» Los votos llegaron rápidamente. «Que sufra». Marta y las cuidadoras sometieron a don Ernesto a una serie de torturas brutales frente a las cámaras. Pero justo cuando estaban a punto de dar el golpe final, las luces del asilo parpadearon y se apagaron. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes caóticas, sombras moviéndose rápidamente, cuidadoras gritando y siendo arrastradas a la oscuridad. Los espectadores, aterrorizados, vieron cómo las figuras oscuras tomaban el control del asilo. Cuando las luces volvieron, don Ernesto estaba solo en la sala común. Las cuidadoras habían desaparecido. Las cámaras lo enfocaron mientras se levantaba lentamente, cubierto de sangre pero vivo. Los comentarios en la transmisión se detuvieron. El silencio era absoluto. De repente, una voz distorsionada sonó a través de los altavoces. «Felicidades, ganador». El asilo sanatorium fue encontrado abandonado semanas después. No había rastro de los ancianos ni de las cuidadoras. Solo quedaban las cámaras de seguridad, que seguían transmitiendo imágenes estáticas de pasillos vacíos y habitaciones oscuras. A veces, los espectadores más fieles del reality show juraban ver sombras moviéndose en las esquinas, o escuchar susurros que decían: «El juego nunca termina». Don Ernesto nunca fue encontrado. Algunos dicen que logró escapar, pero otros creen que las sombras lo reclamaron como suyo. El asilo sanatorium sigue en pie, un recordatorio de que algunos juegos son demasiado peligrosos, incluso para los espectadores. Y en la Deep Web, la transmisión continúa, esperando a nuevos participantes dispuestos a jugar. La página que no debería existir. La noche en Reynosa olía a gasolina quemada y miedo viejo. Valeria ajustó su cámara mientras el ventilador del departamento giraba con un sonido que parecía como risa ahogada. Las luces de neón de la calle López Mateo se filtraban por las persianas rotas, pintando franjas rojas sobre las paredes cubiertas de mapas y notas adhesivas. «Omar, ¿estás seguro de que el VPN no se va a caer?», preguntó Valeria, mordiéndose el labio inferior. «Relájate, vale. Esto no es como lo del cerdo zombie de Nuevo Laredo», respondió Omar, tejiendo con una mano mientras con la otra sostenía un cigarrillo que nunca encendía. «Además, si nos saquean, ¿qué van a hacer? ¿Robarnos los 300 pesos que tenemos en Mercado Pago?». Elías no reía. Estaba demasiado concentrado en la pantalla, donde el navegador Tor cargaba lentamente. «Chale, esto va más lento que el Wi-Fi del Oxxo», murmuró. «Pero ya casi». La página emergió de repente, como si hubiera estado esperándolos. El diseño era extrañamente sobrio para estar en los rincones más profundos de la red. Fondo negro, texto en gris. Nada de las típicas imágenes pixeladas o gifs de ojos sangrantes. Solo un menú escueto. Compañía discreta. Consultas especiales. Archivos. Valeria sintió un escalofrío al pasar el cursor sobre compañía discreta. Los perfiles que aparecieron eran normales en apariencia,
Sofía, 25, acompañante ejecutiva, Raúl, 30, guardaespaldas profesional. Pero al bajar, encontraron el que no encajaba. Mateo, 18. Disponible para encuentros discretos. Experto en hacerte sentir único. La foto mostraba a un joven de rasgos perfectos, como si hubiera sido diseñado por un algoritmo. Cabello negro peinado con precisión militar, sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, y una cicatriz delgada que cruzaba su cuello, apenas visible. «¿Ven esa marca?», susurró Valeria, acercándose a la pantalla. «Parece una sutura». Omar se rió, pero era una risa forzada. «No mames, seguro es un filtro. O un Eggy queriendo impresionar». Pero entonces Elías hizo clic en los comentarios. «Nunca olvidaré nuestra noche. Usuario borrado, 2017. Él sabe lo que necesitas antes que tú. Cuenta eliminada, 2019. No duermo desde que lo conocí. Me susurra cosas en los sueños. Anónimo, 2021. El apartado de archivos estaba bloqueado con un cifrado. Chale, esto ya se está poniendo raro, dijo Elías, pero Valeria ya estaba copiando el enlace, Angel en su cuaderno, junto a coordenadas que encontraron en el código fuente, 25.6866 grados N, 100.3161 grados O. Es el panteón municipal, murmuró Valeria. ¿Por qué carajos habría una ubicación en el código de una página de acompañantes? Omar se inclinó hacia atrás en su silla, que crujió bajo su peso. A ver, no nos emocionemos. Esto probablemente sea un arte, algún puberto con demasiado tiempo libre. Pero entonces la luz del departamento parpadeó. Y en la pantalla, sin que nadie hubiera tocado el teclado, el cursor se movió solo. «Hola, Valeria», se escribió en el chat integrado de la página. Los tres se quedaron inmóviles. Valeria sintió como el sudor frío le recorría la espalda. «¿Quién chingados?», empezó Omar, pero el mensaje siguiente los dejó sin aliento. «Dile a Omar que apague el cigarro. Su madre se moriría de verlo fumar». Omar palideció. «Nadie sabe eso», tragó saliva. «Mi jefa murió de cáncer de pulmón. Yo juré nunca fumar delante de cámaras por eso». El cursor siguió escribiendo. «Elías, tu hermano te llama desde el sótano. Dice que ya bajes». Elías se levantó tan rápido que tiró la silla. «Ah. Mi hermano está en el ejército, desplegado en Chiapas». La pantalla se llenó de estática por un segundo, y cuando volvió la imagen, la foto de Mateo había cambiado. Ahora mostraba sus tres rostros, fusionados en uno solo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Y el último mensaje: «Los espero en la funeraria. Traigan cámaras. El mundo merece ver lo que vieron los demás». La computadora se apagó sola. En el silencio que siguió, solo se escuchó el sonido de algo arañando la puerta del departamento. Rasguño. Pausa. Rasguño. Como si alguien, o algo, estuviera probando qué tan resistente era la madera. La primera noche, Valeria creyó que había sido una pesadilla. El sonido del teléfono la arrancó del sueño a las 3:17 de la mañana exactas. La pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en la vibración del dispositivo la hizo sentirse observada antes siquiera de deslizar para contestar. Al otro lado, solo había silencio. Un silencio espeso,
como el que precede a un suspiro ahogado. Luego, una respiración lenta, calculada, como si quien estuviera allí midiera cada exhalación. «Ya estoy dentro», susurró una voz que no era del todo humana. La llamada se cortó. Valeria revisó el historial al día siguiente. No había registro de la llamada. La segunda noche, fue Omar quien recibió el mensaje. Mismo horario. Mismo número imposible de rastrear. Esta vez, la voz sonó más clara, como si se hubiera acercado al micrófono. «El departamento huele a miedo», dijo. «Y tú hueles a culpa, Omar». El teléfono de Omar se apagó después de eso. No encendió de nuevo, sin importar cuántas veces lo cargara. Elías fue el tercero. A diferencia de los demás, él grabó la llamada. Cuando la reprodujeron al día siguiente, notaron algo que no había escuchado en vivo. Detrás de la voz, se distinguían otros sonidos. Gritos amortiguados. El roce de metal contra metal. Y algo peor, su propia voz, grabada en algún momento desconocido, diciendo ayúdenme en un tono que no reconocía como suyo. Fue entonces que buscaron el número. Lo que encontraron fue un foro enterrado en capas de enlaces muertos y advertencias de seguridad. El diseño era de principios de los 2000, con fuentes pixeladas y un fondo negro que hacía arder los ojos. Los posts eran escasos, con meses o años de diferencia entre ellos. El más antiguo decía: «No es humano. Se alimenta de lo que recuerdas». Usuario Sombras 244, 2015. Más abajo, otro mensaje. Encuentra los videos en la funeraria de la Callejón del Silencio. IP borrada, 2020. El último post, subido apenas 3 semanas antes, era una foto borrosa de una puerta entreabierta. El título: «Ya está aquí otra vez». Valeria reconoció la puerta. Era la entrada trasera de la funeraria Morales and Hermano, un lugar del que su abuela le había hablado con el ceño fruncido. «Allí no solo velan muertos», le había dicho. «Allí los hacen». La leyenda local decía que la funeraria llevaba décadas cerrada oficialmente, pero que aún recibía visitantes nocturnos. Gente con maletines. Autos sin placas. Y, según los más viejos del barrio, clientes que entraban vivos y salían en bolsas que nunca llegaban a ningún panteón. Esa misma tarde, los tres estaban frente al edificio abandonado. La fachada se desmoronaba, pero el letrero de Morales y Hermanos seguía intacto, como si alguien lo cuidara. Y en la ventana del segundo piso, una figura alta los observaba. No se movió cuando lo vieron. No parpadeó. Solo sonrió. Y los teléfonos, en sus bolsillos, vibraron al unísono. Eran las 3:17 de la tarde. El mensaje decía: «No tuve que esperar a que llegaran». Las cadenas que sellaban la entrada principal crujieron bajo los alicates de Omar, desmoronándose como huesos viejos. El metal oxidado dejó marcas rojizas en sus manos, manchas que no desaparecían al frotarlas. Valeria fue la primera en notar el detalle más inquietante: las cadenas habían sido cortadas y vueltas a colocar muchas veces antes. La puerta trasera se dio con un gemido de madera podrida, como si los estuviera invitando a entrar. El aire en el interior era denso, cargado con el olor dulzón del formón mezclado con tierra recién removida. Pequeñas motas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban por las tablas sotas de las ventanas.
Elías encendió su linterna, revelando un salón principal lleno de ataúdes vacíos dispuestos en círculo. Algunos tenían las tapas abiertas, otros parecían sellados con algo más fuerte que clavos. En las paredes, espejos empañados reflejaban sus figuras de manera distorsionada, haciendo parecer que alguien más se movía entre ellos. En el fondo del salón, una puerta entreabierta mostraba un destello de luz azul intermitente. Valeria fue la primera en acercarse, notando cómo sus pasos no hacían eco en el suelo cubierto de una sustancia pegajosa. La habitación era pequeña, con una mesa de metal quirúrgico en el centro y estantes llenos de frascos con líquidos turbios. Pero lo que captó su atención fue la laptop abierta sobre un escritorio, conectada a una serie de discos duros etiquetados meticulosamente con fechas. El más reciente brillaba con una etiqueta roja, Lucía M, último contacto diciembre de 21. El video comenzó con una sacudida. La imagen mostraba a una joven demacrada, con ojos hundidos y labios agrietados. Lucía hablaba directamente a la cámara con una voz quebrada. Al principio es encantador, sabe exactamente qué decir. Pero luego empieza a hacer preguntas sobre tus acuerdos, tus secretos. Quieres saber a quién extrañas, a quién temes. Anoche le hablé de mi papá, de cómo me cantaba para dormir cuando era pequeña. La imagen parpadeó. Cuando se restableció, la expresión de Lucía había cambiado a puro terror. Esta mañana su voz era la de él. Exactamente igual. Pero sus ojos seguían siendo los de él, esos ojos que no reflejan luz. Dice que si le doy más recuerdos, me dejará ver a mi papá otra vez. Un ruido metálico interrumpió su testimonio. La cámara capturó el momento en que la puerta tras ella se abría lentamente, revelando una figura alta y delgada. La grabación terminó con un grito desgarrador y una mano huesuda arrastrándola fuera del cuadro. Elías cambió rápidamente a otro disco, este marcado simplemente con las iniciales VOE y la fecha de la semana anterior. Lo que apareció en pantalla los dejó paralizados. Eran ellos. Exactamente ellos, sentados en el mismo motel donde habían conocido a Mateo, pero vestidos con ropa diferente. Valeria llevaba puesta una blusa que reconocía como favorita, pero que estaba segura de no haber usado ese día. En el video, Mateo aparecía detrás de ellos, sus dedos anormalmente largos acariciando los hombros de Valeria mientras hablaba algo que el audio no captaba. Lo más aterrador era la expresión en sus rostros en la grabación. Sonreían como si estuvieran en éxtasis, con los ojos vidriosos y las bocas ligeramente abiertas. Una versión de ellos mismos que no reconocían, pero que, en algún nivel, sentían que era auténtica. Omar retrocedió el video marco por marco, deteniéndose en el instante en que Mateo miraba directamente a la cámara. Al ampliar la imagen, descubrieron que sus ojos no reflejaban la luz de la linterna como deberían. En su lugar, parecían absorberla, mostrando solo un vacío profundo donde debería estar el brillo de la córnea. Fue entonces cuando escucharon el primer golpe proveniente del salón principal. Algo pesado había caído al suelo. Luego otro. Y otro más. El sonido rítmico de ataúdes abriéndose uno tras otro. El departamento estaba oscuro cuando llegaron, pero la televisión brillaba con estática, iluminando la figura sentada en su sofá. Mateo los esperaba, las manos cruzadas sobre sus piernas, como si hubiera estado allí durante horas. Todo el mundo quiere ser recordado, dijo, pero su voz ya no era la suya.
Sonaba a Valeria, a Omar, a Elías, todas mezcladas en un susurro que resonaba en sus cabezas más que en el aire. Yo solo ayudo. Les doy la inmortalidad en mí. Su piel comenzó a gotear. No sangre, ni pus, sino algo más espeso y oscuro, como tinta derretida. Bajo la superficie, su rostro se deshizo, revelando fragmentos de otras caras que emergían y desaparecían entre los pliegues de carne falsa. Fotografías arrugadas, grabaciones de voz distorsionadas, cicatrices que no le pertenecían. Omar gritó y lanzó un puñetazo, pero su puño atravesó el torso de Mateo como si golpeara humo. El aire olía a quemado, a cables pelados y carne podrida. Mateo rió, un sonido que venía de todas direcciones a la vez. No puedes lastimar lo que ya está muerto. Solo Valeria sobrevivió. Encontraron a Omar en el puente internacional, balanceándose sobre el río Bravo. No había soga, sus propias manos lo sostenían allí, aferradas al acero como si algo le hubiera ordenado no soltarse nunca. En su bolsillo, una nota escrita con una letra que no era la suya. Él me prometió que me vería con ella otra vez. Elías desapareció sin dejar rastro, excepto por una transmisión en vivo que duró exactamente 33 segundos. La imagen temblorosa mostraba una figura alta arrastrándolo hacia un Chevrolet negro sin placas. Sus últimas palabras, antes de que la señal se cortara, fueron: "No es un hombre. Nunca lo fue". Valeria borró todo. Los videos, las fotos, los archivos. Rompió su laptop y cambió de ciudad. Pero una madrugada, mientras el viento golpeaba las persianas de su nuevo departamento, la pantalla de su teléfono se encendió sola. La página de Lázaro Servicios estaba abierta. El perfil de Mateo tenía nuevas actualizaciones. Una foto de Omar, sonriendo con los ojos vidriosos y las pupilas dilatadas, como si estuviera viendo algo hermoso justo antes de morir. Un video corto de Elías, sentado en una habitación sin ventanas, repitiendo una y otra vez: "Es inhumano. Es inhumano. Es inhumano". Y un mensaje en el chat, con el cursor parpadeando como un latido: "Extrañas a tu hermano, Valeria. Podemos reunirlos". Las teclas de su teléfono comenzaron a presionarse solas, una por una, escribiendo su respuesta antes de que pudiera detenerla: "Sí". El misterio de las 3 copas en la Deep Web. En los recovecos más sombríos de Internet, donde las páginas se autodestruyen como mensajes secretos y las direcciones web mutan como organismos vivos, persiste una leyenda digital que eriza la piel hasta de los navegantes más experimentados. Las 3 copas, un portal maldito que se dice capaz de desenterrar los secretos mejor guardados del planeta, pero cuyo precio excede todo lo imaginable. No se trata de dinero ni de criptomonedas, sino de algo mucho más valioso: la cordura, la seguridad y, según algunos relatos, hasta el alma misma de quienes se atreven a interactuar con él. El origen de esta siniestra leyenda se remonta a una fría noche de noviembre de 2015, cuando en un foro oculto de la Dark Web dedicado a lo paranormal, un usuario registrado como Shadow Seeker publicó un mensaje críptico que haría historia en los círculos más oscuros de Internet. Adjuntaba un enlace a alguien encriptado con múltiples capas de seguridad, acompañado de una advertencia que helaba la sangre: "No entren si valoran su cordura". Las 3 copas no olvidan a sus visitantes, y una vez que han probado de su contenido, jamás los abandonará.
Los pocos que lograron acceder se encontraron con una interfaz minimalista pero inquietantemente elaborada. 3 copas de cristal virtuales que parecían contener un líquido negro y espeso, cada una grabada con inscripciones que prometían o amenazaban con revelaciones imposibles. La primera, adornada con runas que formaban las palabras Veritas Absoluta. La segunda, con símbolos alquímicos que deletreaban Potestas Infinita. Y la tercera, la más ominosa de todas, mostraba caracteres que ningún lenguaje humano reconocía, pero que quienes la vieron afirmaron entender perfectamente: Sacrificium Aeternum. La primera copa, conocida como la Copa de la Verdad, no era simplemente un repositorio de información oculta, sino un portal hacia conocimientos que podían destrozar la percepción misma de la realidad. Quienes se atrevían a seleccionarla recibían revelaciones tan perturbadoras que muchos aseguraban haber perdido la noción entre lo real y lo imaginario. No se trataba de meros chismes o secretos banales, sino de verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, organizaciones que operaban en las sombras o, peor aún, sobre el propio pasado del usuario que ni siquiera ellos mismos conocían. La copa no entregaba la verdad que uno quería, sino la que necesitaba conocer, sin importar las consecuencias. La segunda opción, la copa del poder, tentaba con promesas de influencia y riqueza ilimitada, pero como descubrirían los incautos, todo poder tiene un precio oculto. Los algoritmos detrás de este portal parecían tener una inteligencia casi profética, entregando información precisa sobre mercados financieros, secretos de Estado o datos personales de figuras poderosas. Sin embargo, quienes intentaban aprovechar este conocimiento invariablemente encontraban que el poder obtenido era como un cuchillo de doble filo. Podía elevarlos a alturas inimaginables, pero siempre terminaba volviéndose contra ellos de las formas más inesperadas y brutales. Pero era la tercera copa, la copa del sacrificio, la que escondía el misterio más profundo y aterrador. A diferencia de las otras, no prometía nada explícitamente, solo sugería que podría conceder aquello que más deseas. El proceso era engañosamente simple: el usuario debía ofrecer algo a cambio, aunque nunca se especificaba el costo real. Algunos soportaron haber obtenido riquezas, otros el amor perdido, unos cuantos incluso aseguraron haber recibido habilidades sobrenaturales. Pero en todos los casos, el precio final siempre resultaba ser mucho más alto de lo anticipado, cobrándose no en bienes materiales, sino en pedazos del alma misma del usuario o en la integridad de sus seres queridos. En el invierno de 2016, un periodista de investigación que operaba bajo el seudónimo Truth Hunter cayó en la tentación de la Copa de la Verdad. Tras días de navegación profunda en la Dark Web y múltiples capas de encriptación, accedió al sitio maldito. Al seleccionar la primera copa, recibió un paquete de datos tan explosivo que hizo temblar sus manos: nombres, fechas, lugares y transacciones que vinculaban a prominentes políticos internacionales con una red global de tráfico de órganos. Sin pensarlo 2 veces y movido por su instinto periodístico, publicó la información en varios foros y blogs anónimos. 12 horas más tarde, su cuerpo fue encontrada en su apartamento de Berlín, aparentemente víctima de un ataque cardíaco. Pero los detalles no cuadraban. Su computadora seguía encendida, mostrando en pantalla un mensaje que no correspondía a ningún sistema operativo conocido, escrito en un lenguaje que combinaba latín y código binario: Veritas vos liberavit, sed prius occidet, la verdad os hará libres, pero primero os matará. Lo más inquietante era que el teclado mostraba huellas digitales quemadas en las teclas, como si alguien o algo hubiera escrito el mensaje usando un calor intenso.
La autopsia oficial declaró muerte natural por infarto, pero los forenses nunca pudieron explicar por qué las pupilas del difunto parecían completamente negras ni por qué todos los espejos de su apartamento se habían quebrado al momento de su deceso. El caso de Kiberbog, el hacker ruso cuyo verdadero nombre nunca fue revelado, se convirtió en una de las advertencias más citadas entre los círculos underground de la Deep Web. Tras presenciar lo ocurrido con Trunkhunter, muchos hubieran abandonado cualquier intento de interactuar con las tres copas, pero Kiberbog, arrogante en su dominio tecnológico, creía poder burlar cualquier maldición digital. Al seleccionar la copa del poder, recibió lo que parecía ser el premio mayor: credenciales de acceso a cuentas bancarias numeradas en Suiza con fondos que superaban los 300 millones de dólares. Pero cuando intentó mover los fondos a sus propias cuentas fantasmas, ocurrió algo imposible. Cada transferencia se redirigía automáticamente a orfanatos en África, Asia y América Latina, completando transacciones en fracciones de segundo que ningún sistema bancario podría procesar tan rápido. Su pantalla se llenó entonces de un mensaje escrito en cirílico antiguo: el poder no se roba. El poder se compra con sangre. 3 días después, pescadores encontraron su cuerpo en el río Moskva con 2 detalles macabros. Sus dedos mostraban quemaduras de 3er grado como si hubiera tequeado sobre superficies ardientes, y en su bolsillo guardaba un pendrive con un único archivo. Un video de 33 segundos mostraba su propio cadáver flotando en el río, filmado desde un ángulo imposible. Sin embargo, el incidente más escalofriante involucró a una usuaria brasileña conocida como Luna-Solitaria. Al seleccionar la copa del sacrificio, la interfaz le mostró un mensaje personalizado en perfecto portugués: "O verdadeiro amor exige sacrificio, el verdadero amor exige sacrificio". El sistema le pidió subir una fotografía reciente de la persona más importante en su vida. Con manos temblorosas, Luna subió una imagen de su hermano menor, Miguel, de apenas 12 años. Desde aquella noche, el niño sufre de terrores nocturnos recurrentes donde un hombre sin rostro, cuyos dedos gotean un líquido negro y espeso, se inclina sobre su cama para susurrarle: "Tua irmã escolheu por ti. A dívida será cobrada en sangre, tu hermana eligió por ti. La deuda se cobrará en sangre". Entre los círculos más oscuros de la Dark Web, las teorías sobre las 3 copas se multiplican como sombras en una noche sin luna. Lo que nadie puede negar es la persistencia inquietante del sitio. Sigue activo después de todos estos años, mutando constantemente, esperando a que nuevos incautos caigan en su trampa perfectamente diseñada. Y mientras lees estas líneas, una pregunta resuena en el silencio de tu pantalla: ¿serás tú el próximo en hacer kick en una de sus copas? Proveedor de terror. El ventilador de la laptop de Javier zumbaba como un enjambre de moscas mientras el navegador Tor terminaba de establecer conexión. En el cuarto oscuro de su departamento en Ciudad Victoria, la pantalla mostró por fin el foro oculto que había encontrado tras saltar por varios enlaces alguien. El sitio tenía un diseño minimalista, con letras verdes sobre fondo negro que parpadeaban como si estuvieran a punto de desaparecer. Se busca distribuidor para restaurantes de alta gama. Pago semanal. Discreción absoluta. Javier pasó la lengua por sus labios agrietados. El dinero del último trabajo como ayudante de albañil no le había alcanzado ni para pagar la renta. Su casero ya amenazaba con echarlo de la habitación que alquilaba en la colonia Juárez. El depósito llegó 3 días después directamente a su billetera digital.
10,000 pesos en criptomonedas, suficientes para callar cualquier pregunta. Las instrucciones finales aparecieron en un mensaje autodestructivo que se borró tras 30 segundos de ser leído. Rancho El Silencio, coordenadas 25.9865 grados N, 98.0943 grados O, solo de noche. Usar Tor para confirmar. La primera entrega fue en octubre, cuando el aire empezaba a oler a caña quemada. Javier siguió las coordenadas exactas en su GPS, pero el rancho no aparecía en ningún mapa oficial. Solo encontró un camino de terracería flanqueado por bisaches muertos, con una cerca de alambre de púas que brillaba bajo la luna como sonrisa de coyote. El contacto usaba una máscara de gaffords y guantes de látex hasta los codos. Se identificó solo como proveedor 9 en la red Tor. Aquí está tu mercancía, dijo mientras señalaba 5 cajas de unicel marcadas con códigos QR. Transporta esto al almacén 47 en Matamoros antes del amanecer. Escanea los códigos con esta app, mostrando un programa especial instalado en un teléfono desechable. La ruta se actualizará en tiempo real. Javier cargó las cajas en su camioneta Ford 86 destartalada. El olor lo golpeó al cerrar la puerta trasera. No era el aroma metálico de la carne fresca, sino algo más dulce y rancio. Como cuando de niña entraba a la funeraria donde trabajaba su madre. Los pagos en Bitcoin llegaban cada jueves a su billetera encriptada. A los 3 meses, Javier ya tenía el equivalente a 50,000 pesos almacenados en una memoria USB oculta bajo una tabla suelta de su departamento. Pero también tenía pesadillas con cajas que respiraban y se movían en la oscuridad. La noche del accidente empezó como cualquier otra entrega. La lluvia había convertido los caminos de brecha en lodazales traicioneros. A la altura del kilómetro 12, una llanta reventó y el teléfono desechable mostró las temidas palabras, sin conexión a la red Tor. Con manos temblorosas, abrió la caja del centro. La bolsa de plástico transparente contenía un trozo de muslo con piel aún adherida. Justo donde debería estar la cicatriz, vio las letras descoloridas de un tatuaje, Vero Forever. Su primo Lalo tenía ese mismo tatuaje desde los 15 años. Llevaba desaparecido desde el verano pasado, después de responder a un anuncio de trabajo en un foro de la Darknet. Javier vomitó junto a la cuneta. El sabor ácido en su boca no lograba borrar la verdad. Él había estado transportando los cestos de Lalo. Y probablemente de docenas más, todos convertidos en mercancía para restaurantes de lujo. Cuando levantó la vista, los faros de una camioneta sin placas iluminaron la carretera. El mismo hombre de la máscara bajó lentamente, un cuchillo de carnicero colgando de su cinturón. Pensé que eras más listo, proveedor, dijo mientras limpiaba su máscara con un paño manchado. Ahora tendrás que conocer toda la operación. Desde la Darknet hasta el plato. Javier corrió hacia los matorrales mientras las balas silbaban a sus oídos. Esa noche, entre los huizaches y la sangre, descubrió la verdad. La Deep Web era solo el escaparate de un negocio que convertía personas en productos gourmet. Y él había sido parte involuntaria de la cadena de suministro. El sol quemaba como plancha caliente cuando Javier regresó al rancho. Esta vez no como empleado, sino como cazador. Su Ford 86 estaba estacionada a 3 kilómetros de distancia, entre los matorrales secos. El arma que llevaba, una pistola oxidada que compró en el mercado negro de la Darknet, pesaba como un pecado en su cintura.
El silencio era lo primero que lo golpeó. En un rancho ganadero debería haber mugidos, balidos, maquinaria. Aquí solo se escuchaba el zumbido de moscas y el crujido de lámina al calentarse. Al acercarse al galpón principal, el olor lo detuvo en seco. Cloro industrial mezclado con algo más profundo, más orgánico. Como cuando encontró un perro muerto bajo su casa y nadie lo quiso sacar por semanas. El interior era un matadero de pesadilla. Ninguna res colgada de ganchos, solo un camión frigorífico con el motor aún tibio. En el suelo, huellas de botas manchadas de rojo seco junto a restos de vidas anteriores, una sandalia rota, una credencial de estudiante con foto raspada, un collar de perro con placa que decía Max. Su teléfono captó señal por un instante. Con dedos temblorosos, abrió el enlace guardado en sus marcadores. La página aún estaba activa en la Darknet. Proveedor confiable, Carmes Premium para hamburgueserías gourmet. Las fotos mostraban cortes perfectamente envasados al vacío. Los comentarios verificados con PGP hacían hervir su bilis. El mejor proveedor de la frontera. Nuestras hamburguesas Black Label ahora tienen lista de espera. El rincón del chef, Monterrey. Carne tan tierna que se derrite. Nuestros clientes de Austin pagan extra por el corte especial. Texas Smokehouse, IO. El sonido de gravilla triturada bajo llantas lo alertó demasiado tarde. Los faros de una camioneta blindada lo cegaron. Entre parpadeos, distinguió 3 siluetas con máscaras idénticas a la de su antiguo contacto. «Miren lo que tenemos aquí», dijo una voz distorsionada por un modulador. El proveedor desobediente. «Este sí tiene buena contextura para la mezcla premium», agregó otro mientras palpaba su brazo como evaluando un corte de carne. «Poca grasa, buena musculatura». Javier sintió el metal frío del cañón en su nuca. Su mano encontró la pistola en su cintura por puro instinto. El disparo resonó en el galpón vacío. Corrió hacia los matorrales mientras nuevas balas silbaban a sus espaldas. El último pensamiento de Javier antes de caer inconsciente fue que quizás, en algún restaurante elegante de Monterrey o Texas, alguien estaría quejándose de que su hamburguesa gourmet sabía extraña hoy. A ceniza. A justicia. En el hospital. Las luces fluorescentes parpadeaban cuando el forense entró con una carpeta. «Tienes rastros de carfentanilo en sangre», dijo mientras revisaba sus puntos. «Es un sedante que usan en mataderos, para animales grandes». Javier miró por la ventana. 2 hombres con uniformes de repartidor fumaban junto a una camioneta blanca sin placas. El forense se inclinó para ajustar el gotero y susurró: «Hay un expediente en mi oficina. Caso 447B. Si no me ven mañana, búsquelo». Ahora Javier camina rápido frente a puestos de hamburguesas, escudriñando cada trozo de carne. De noche, sueña con cajas que gritan su nombre en foros ocultos. El expediente 447B desapareció, pero guarda copias en memorias USB escondidas en 3 ciudades. Y sigue recorriendo caminos de brecha entre Río Bravo y Matamoros. Pero ahora no transporta cajas. Solo toma fotos con un teléfono desechable, conectándose a redes Tor por no más de 2 minutos cada vez. Esperando que alguien más decida investigar los rincones más oscuros de la Deep Web.